Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, su servidor Jesús Mogollán. El día de hoy tenemos un capítulo interesante vamos a hablar de la audiencia inicial en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ¿no? Respecto a los aspectos que tenemos que poner atención como postulantes, como fiscales, como asesores jurídicos, así como intentaremos llevar la charla hasta el tema de lo que se debate en una audiencia inicial, ¿no? Pasando desde el control de detención, dependiendo del resultado, ver si hay nulidad, la formulación de imputación, la vinculación a proceso y demás. ¿Sale, amigos? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar esta charla hablando un poquito respecto a la detención de personas adolescentes. El artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño, siempre les he dicho que este sistema de justicia juvenil o el sistema integral de justicia penal para adolescentes se basa en el artículo 37, en el artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño, y a su vez en el 18 constitucional. Pero bueno, el 40 de la Convención de los Derechos del Niño nos habla respecto a que un adolescente únicamente va a poder ser retenido de su libertad cuando esté inmerso en este sistema de justicia penal para adolescentes, ¿no? Recordar y hacer la recapitulación: adolescentes es personas de 12 años cumplidos hasta antes de 18. Todos estos, en su división, en su grupo etario, van a ser sujetos del sistema integral de justicia penal para adolescentes. ¿Qué pasa con los infantes o las personas menores de 12 años que cometen hechos con apariencia de delito? No van a ser sujetos del sistema, ellos van a ser sujetos de la asistencia social, así lo estipula el artículo 4 de la Ley Nacional, ¿no? Entonces, partamos de esa base. Las personas de 12 hasta antes de 18 años van a ser sujetos de este sistema de justicia penal. ¿Cómo se les puede restringir de la libertad a estos adolescentes? Pues de igual manera que en adultos, ¿no? Recordemos que la Corte Mexicana se ha pronunciado por ahí en una tesis que nos habla respecto a que el derecho de la libertad no es un derecho absoluto. La libertad es un derecho que tiene restricciones, pero estas restricciones tienen que ser bajo causas y condiciones, ¿no? Causas, aspectos materiales de la restricción de la libertad es flagrancia, orden de aprehensión y caso urgente. Estas son las únicas hipótesis que una persona puede restringir de la libertad a otra. Y las causas formales o las condiciones van a ser todas esas circunstancias que revisten la detención, en este caso de adolescentes. Aquí específicamente en el tema de adolescentes, la flagrancia pues aplica igual en las hipótesis que vienen contenidas tanto en el 16 constitucional como en el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción primera y fracción segunda. Siempre se dice que hay tres hipótesis de flagrancia, ¿no? 146 fracción primera, 146 fracción segunda en su inciso A, en su inciso B. Por ahí yo también siempre comento que el inciso B trae dos hipótesis de flagrancia, nada más es cuestión de leer bien el 146 fracción segunda, inciso B, porque nos dice que las hipótesis de flagrancia de esa descripción es: después de cometer el delito, haya señalamiento y se le encuentra en su poder objetos, instrumentos o producto del delito. Esa va a ser la primera hipótesis de ese inciso B. Y la segunda hipótesis de ese inciso B va a ser señalamiento más se cuenten con datos para efectos de acreditar que intervino la persona, ¿no? Datos e indicios para acreditar la intervención de una persona. Por eso yo siempre digo que el inciso B del 146 fracción segunda trae dos hipótesis, lo que se convierten en cuatro hipótesis de flagrancia reguladas por la legislación mexicana. Bueno, en adolescentes va a ser igual, ¿no? Las hipótesis de flagrancia las vamos a estudiar desde el 146, desde el 147, ¿no? Ustedes van a decir, bueno, el 147, ¿qué tiene de relevancia? Si el 146 te señala las hipótesis de flagrancia. El 147, amigos, y eso se los comparto por experiencia profesional, el 147 nos dice que cualquier persona puede detener a otra en la comisión de un delito, pero tendrá que ser puesto a disposición de manera inmediata de la autoridad más cercana. Hay algunos asuntos en los que, por ejemplo, nuestros adolescentes no son detenidos propiamente por elementos captores, sino son detenidos por testigos de los hechos o por personas que estaban en ese lugar. La obligación del Ministerio Público en este ejercicio de que es la autoridad que debe de fundar y motivar sus pretensiones, además de señalar el 146, tiene que señalar el 147. ¿Por qué? Porque si no adolece de una correcta motivación y fundamentación. Es decir, nos encontramos en un asunto en el cual un adolescente va a un tianguis y le saca su celular a una persona
se echa a correr, es detenida por los comerciantes del tianguis. En esa hipótesis, quien lo detiene no es el primer respondiente, sino son estas personas. Entonces, el Ministerio Público, en una correcta exposición de hipótesis de detención, tendría que señalar el 147 también, además del 146. Se los comparto, yo en algunas audiencias jueces han coincidido con este criterio de que el MP tiene que ser exhaustivo en su fundamentación y motivación, y otros jueces puntualmente dicen, no, basta con que se acredite el 146 y listo. Es una cuestión de criterios, es una cuestión de interpretación, sin embargo, se los comparto, digo, para el tema del ejercicio profesional. Nunca está de más, y si bien es cierto, o si decimos que todas las resoluciones deben de estar debidamente fundadas y motivadas, en una solicitud de verificación de flagrancia por parte del Ministerio Público, pues ¿quién tiene que hacer una correcta fundamentación y motivación? El Ministerio Público, ¿no? Entonces, para que pongamos atención también, no es solamente la hipótesis de flagrancia, sino todo lo que reviste al tema de la detención, ¿no? Entonces, bueno, detienen a un adolescente. Las garantías de las personas adolescentes que son detenidas se encuentran en el artículo 38 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En el artículo 38 vienen las garantías mínimas que una persona adolescente, al ser detenida en un delito flagrante, tiene que darle la autoridad, ¿no? Y empezamos con el tema de que deben de ser puestos a disposición de una autoridad especializada. En la práctica es muy común, y más cuando detienen a un adolescente y a un adulto, que los policías primeros respondientes los lleven ante el Ministerio Público de Adultos. Están ahí retenidos unas horas y después los remiten a la Fiscalía Especializada. Eso es un error por muchas cosas. Primero, hay prohibición, tanto en la Convención de los Derechos del Niño, artículo 40, en la Observación General número 24 del Comité de los Derechos del Niño y en este artículo 38 de la Ley Nacional, de que los adolescentes estén en contacto con adultos. Un adolescente detenido y un adulto nunca pueden estar juntos. Entonces ese es el gran error que existe en la práctica. ¿Por qué? Detienes al adolescente junto con el adulto, para empezar lo subes a la misma patrulla, les pones candados de manos, los llevas a la agencia del Ministerio Público y lo tienes retenido en el área de galeras junto con adultos. Si nosotros como litigantes o como gestores jurídicos podemos advertir esa circunstancia en un control de detención, claro que es un argumento para que se califique de ilegal la detención. ¿Por qué? Porque hay prohibición expresa. No puede existir esa circunstancia de que un adulto esté junto con un adolescente. Primer punto, ¿no? Ahora, por eso es la necesidad de que lo lleven a la agencia especializada. Otra circunstancia, el Ministerio Público, en sí todas las autoridades, existe en la ley nacional algo que se llama la presunción de edad, el principio de presunción de edad o la obligación de presunción de edad. ¿Qué nos dice la presunción de edad? Nos dice que cuando se tenga duda respecto a la edad de una persona y se presuma, o más bien, si el detenido te dice que es menor de edad y tú como policía primer respondiente no le crees, existe esa presunción de edad. Tú si no tienes una prueba contundente de la edad de esa persona, tienes que tratarlo como menor de edad. Sí o sí, estás obligado. Hay un tema de presunción de edad. Si tu primer respondiente, al momento en que rindes la entrevista al Ministerio Público, dices, y es que el adolescente o es que la otra persona me dijo que tenía 16 años, pero por sus características físicas aparenta mayor edad, por eso es que lo trajimos a la Fiscalía de Adultos, estás incurriendo estás violentando una formalidad de la detención, porque tu autoridad tiene la obligación de tratarlo como menor de edad en caso de que haya duda de su edad. Ahora, pensemos en el mismo grupo de adolescentes. Un adolescente te dice que tiene 13 años, pero tú porque ya tiene barba y demás, pues consideras que no, que a lo mejor tiene ya cerca de los 18 años. Si eres menor de edad, pero no de 13 años, posiblemente de 17 años. Ahí también aplica el principio de presunción de edad. En esa vertiente del principio de presunción de edad, dice que las autoridades tienen la obligación de tratar a la persona, cuando haya duda de su edad, como el grupo etario que más le favorezca. ¿Por qué señalo el ejemplo de 13 años? Adolescentes de 12 hasta antes de cumplir 14 años forman el primer grupo etario, y el primer grupo etario nunca va a ser sujeto de medida de sanción o medida cautelar de internamiento. Es decir, los adolescentes que cometen delitos, por así decirlo, graves, que están contenidos en el 164 de la Ley Nacional, no van a ser internados. No pueden llevarlos a una audiencia de control de detención en ese momento. A lo mejor después de formulación de imputación sin detenido, sí, pero en ese momento una audiencia de control de detención no. ¿Por qué?
Pues porque el grupo etario no permite que ellos sean internados o que se debata respecto a su internamiento, ni siquiera con medida cautelar. Entonces, de ahí la importancia de que la puesta a disposición del policía primer respondiente cuando estén involucrados personas adolescentes sea ante la autoridad especializada. ¿Por qué? Porque se supone que la autoridad especializada pues tiene conocimiento de este contexto y obviamente va a hacer las cosas de mejor manera, ¿no? Entonces, ese es como de los primeros puntos que tenemos que observar en la detención de una persona y en la puesta a disposición de la autoridad especializada. Segundo, ya se los adelantaba un poquito, en adolescentes hay prohibición de usar candados de mano. En la práctica sabemos que llega policía primer respondiente, te pone los candados de mano y te lleva, ¿no? La agencia del Ministerio Público. Aquí no. Si no está justificado, bueno, en adultos tampoco, en teoría, pero no es tan grave que se los pongan. Aquí en adolescentes sí. Si no está justificado en la carpeta de investigación la necesidad del policía primer respondiente de poner esposas, pues entonces también es una detención ilegal. Es importante que siempre que nos hablan cuando se trata de adolescentes detenidos y demás, pedirle a los familiares, si es posible, que tomen cámaras, que tomen fotografías, que tomen videos de la detención del adolescente, porque es lo que comúnmente hacen los policías primeros respondientes, los aseguran y les ponen candado de manos. Hay prohibición expresa en la ley de hacer candado de manos, ¿sale? De poner candados de manos. Entonces, otra garantía que se tiene que vigilar en el tema de la detención de un adolescente. Respecto al término máximo que se tiene para que el adolescente esté retenido en la agencia del Ministerio Público. Por regla general sabemos que una persona no puede pasar más de 48 horas retenida en la agencia del Ministerio Público. Es el tiempo que una vez que le ponen a disposición al Ministerio Público a una persona que detuvieron en flagrancia, el tiempo que el MP tiene para resolver su situación jurídica, ¿no? En adolescentes cambia el término. En adolescentes no son 48 horas, son 36 horas. Le reduce 12 horas más. Sin embargo, la misma ley señala que se podrá ampliar a 48 horas siempre y cuando sea necesario para la investigación y la adecuada integración de la carpeta. Entonces, cuando ustedes lleguen a una agencia del Ministerio Público, pongan mucha atención en la hora de puesta a disposición. Por ahí no vayan a creer ustedes información que luego anda circulando en redes sociales. Por ahí nos encontramos hace no mucho con un TikTok de un juez de la Ciudad de México, en el cual decía que el tiempo de las 48 horas empezaba a contarse desde que los policías primeros respondientes lo detenían. Eso es totalmente falso. ¿Por qué es falso? Pues porque las 48 horas dice la Constitución que son para el Ministerio Público. Si el Ministerio Público, no sé, digamos, detienen a una persona y policía primer respondiente tarda 5 horas en ponerlo a disposición. Esas 5 horas no le van a contar en perjuicio al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque él no lo tenía a disposición. Esa sanción que se tiene o ese parámetro de las 48 horas o las 36 horas en adolescentes son a partir del momento en que lo pones a disposición. Tienes 48 o 36 horas para poner a disposición tu Ministerio Público a esta persona ante el juez de control. ¿Sale? Entonces, el tiempo que utilizan los policías para efectos de llevarlo a la agencia del Ministerio Público y ponerlo a disposición nunca se va a tomar en cuenta dentro de ese lapso de 48 horas. ¿Qué es lo que debe de pasar ahí? Ahí más bien estamos hablando de una demora injustificada, ¿no? O sea, si policía primer respondiente detiene a un adolescente, se tarda 4 o 5 horas en ponerlo a disposición de la autoridad especializada, que es un punto importante, y en la carpeta de investigación no hay ningún registro que justifique esa tardanza, pues estamos hablando de una demora injustificada y es otro argumento que se toca en el control de detención. Pero aquí recordemos, en el deber ser, creo yo, ¿quién es la primera autoridad que verifica la flagrancia, que califica de legal una detención? La primera autoridad que califica de legal la detención es el Ministerio Público. El Ministerio Público, cuando te llega el policía primer respondiente con el IPH, con todos los actos de investigación que hizo al momento de detener, o todas las diligencias de primer respondiente que hizo al momento de detener a esta persona, si tú adviertes que hubo tardanza, que hubo violación a derechos fundamentales, que no se respetaron las formalidades de la detención, tu Ministerio Público tendrías que calificar de ilegal la detención y dar libertad a la persona y continuar una investigación sin detenido. Entonces, porque por ahí había muchos criterios respecto a este video que les comentaban. Muchos decían, no, es que sí, porque la restricción de la libertad de la persona empieza a contar a partir de que el policía lo detiene. Sí, eso me queda claro. El tema es
que la responsabilidad o el término de 48 horas dice claramente en la Constitución es para el Ministerio Público. ¿Y cómo le vas a contar unas horas que el Ministerio Público no tuvo de conocimiento esa detención? Entonces, por eso no es factible contar las horas de la detención a partir de que lo detienen los policías primeros respondientes. Y esto no lo digo yo, también hay jurisprudencia al respecto que han superado esa circunstancia. Y ahí también los comentarios negativos eran, pero es que esa jurisprudencia pues ya es muy vieja, es de 2015, 2014. Pues aún así sea de 1917, la jurisprudencia sigue teniendo valor mientras no sea superada. Y si ese criterio jurisprudencial no ha sido superado por otro, sigue siendo vigente y obviamente al ser jurisprudencia es vinculante. Entonces, mucho cuidado con la información que tienen en redes sociales. Hay que verificar siempre la información que escuchamos porque justo ahorita lo que yo les estoy diciendo, vayan a verificarlo porque puede ser que me esté equivocando, ¿no? Entonces, es importante que como gestores jurídicos, pues verifiquemos la información, vayamos a las fuentes, propiamente la Constitución, la Corte, y que chequen esa circunstancia, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que checar en la detención de un adolescente. Llega la persona detenida, bueno, el policía primer respondiente, hacen todas las diligencias que se tienen que realizar. Les decía yo que se puede ampliar a 48 horas este término de 36, pero debe de estar debidamente justificado. Personalmente, yo las ampliaciones las he visto más en Ciudad de México. No sé si por la carga de trabajo o por algún otro tema, pero aquí en el estado casi no ocupan esas ampliaciones y fíjense que es más complicado, porque en el Estado de México solamente tenemos un centro de internamiento. Un centro de internamiento que se encuentra en Sinacantepec, un municipio de Toluca, Estado de México. Entonces, simplemente, por ejemplo, de aquí, ahorita que estamos en Nesa, trasladarnos a Sinacantepec es un tiempo aproximado promedio de 3 horas, ¿no? 3 horas y media. Tiene mayor presión el Ministerio Público de Estado de México, porque imagínate, eres el Ministerio Público, no sé, de aquí de Nesa, a lo más lejos se me ocurre Tlane, bueno, no Tlane por allá que cerca, pero por ejemplo Chalco. Es el Ministerio Público del turno de Chalco, de adolescentes, y tienes que llevar a tu adolescente antes de que se te venzan tus 36 horas. Ahí sí hay una complejidad, porque tienes que hacer toda una logística para el traslado, para el ingreso, para el tema del certificado médico. Aún a pesar de ello, los amigos del Estado de México casi no hacen estas ampliaciones del término. Circunstancia que pasa distinto en la ciudad. En la ciudad casi todas las carpetas de investigación que ahorita se tienen adolescentes están ampliando a las 48 horas. ¿Y cómo lo justifican? Que hace falta un dictamen, que hace falta alguna diligencia, que hace falta algunas cámaras de videovigilancia. O sea, lo importante, si es que este podcast y este capítulo lo ven amigos ministerios públicos, es que ustedes siempre justifiquen su actuar. Recuerden que el 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales le señala una obligación de registro. Esta obligación de registro es que todo lo que tú digas, todo lo que tú argumentes, todos los actos de investigación que realices en tu carpeta, tienes que dejar un registro, tienes que dejar una constancia. Muchos cuando empezó este sistema decían, bueno, pero no estamos hablando que este sistema vino a desformalizar la investigación. Sí la vino a desformalizar, pero no por ello te exima de ciertas obligaciones, ¿no? En este caso, policía y Ministerio Público, en términos del 217 del Código Nacional, tienen la obligación de llevar un registro de todas sus actuaciones. Entonces, si yo, Ministerio Público, o yo, policía primer respondiente, quiero decir que me tardé 6 horas en llegar a la agencia de Ministerio Público porque me perdí, porque se me ponchó una llanta, porque se le quedó sin gasolina la patrulla X, de todo eso debe de haber un registro en mi carpeta de investigación. En mi entrevista que me tome el Ministerio Público, tengo que darle certeza de todos esos datos. ¿Por qué? Porque si no hay registro de investigación, pues se queda en la nada jurídica. Y ustedes, policías y ministerios públicos, sí tienen la obligación de ese registro. ¿Sale? Entonces, bueno, debe de estar ampliada o debe de estar justificada esa ampliación a las 48 horas. Está retenido en la agencia del Ministerio Público. Nosotros como abogados particulares llegamos, nos queremos nombrar. Si no tenemos la especialización, no nos van a dejar nombrar, ¿no? Es una circunstancia que también aquí en Sicaju tocamos mucho este tema porque creo que las autoridades confunden la especialidad con la especialización, ¿no? Ya la Corte por ahí ha emitido algunos criterios, ninguno jurisprudencia, solamente criterios en los que nos dice que hay 2 formas de acreditar la especialización. Uno, con conocimientos teóricos y prácticos en el sistema, es decir, constancias, cursos, talleres, diplomados, que si bien es cierto no tienes una célula de especialista, pero sí tienes un bagaje respecto a conocimientos en derechos de infancias, en derechos de derecho procesal penal, derecho penal, circunstancias que te vayan
o que te den las herramientas metodológicas y dogmáticas para enfrentar un proceso de adolescentes. El artículo 23 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y el 64 nos da un bosquejo de qué es lo que se tendría que entender como especialización, que incluso si atendiéramos literalmente esos artículos, pues muchos de los que postulamos en el tema de adolescentes tampoco pudiéramos llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque dentro de esos artículos nos hablan incluso de conocimientos pedagógicos, de conocimientos psicológicos, de conocimientos interdisciplinarios más allá del derecho. ¿Con qué fin? Con que seamos personas empáticas con los adolescentes, que entendamos que estamos trabajando con personas en desarrollo. Al ser personas en desarrollo, evidentemente no puedes darle un mismo trato a un adulto que a un adolescente si estamos haciendo este sistema integral, ¿no? ¿Por qué es integral? Pues porque a pesar de que es un sistema penal, pero está con este trato diferenciado, con estos ajustes razonables para las personas menores de edad. Tiene ciertas aristas o varias aristas garantistas que evidentemente sí te voy a hacer responsable, adolescente, sí te voy a hacer culpable, sí te voy a hacer que enfrentes un proceso penal, pero el trato tiene que ser distinto. ¿Por qué? Porque el fin en el sistema integral de justicia penal para adolescentes es socioeducativo, no es como tal de castigo como en adultos. Bueno, que en adultos tampoco, en adultos se tendría que, o se supone que es una reinserción social, ¿no? En adolescentes también es una reinserción y una reintegración social y familiar, pero siempre buscando ese fin socioeducativo. Entonces, en teoría, por ahí varios autores de libros han referido que incluso el sistema integral de justicia penal para adolescentes tendría que ser un tema pedagógico, un tema de experiencia del adolescente, pues para que entienda de alguna manera que si él comete una conducta delictiva, un hecho con apariencia de delito, cuando sea mayor de edad, pues no va a ser el mismo trato. Ahorita está teniendo estas ciertas prerrogativas, este trato diferenciado, atendiendo a su minoría de edad. Pero si continúa en este camino de hacer conductas señaladas como delito, pues evidentemente el trato va a ser distinto, ¿no? Entonces, es importante que tengamos conocimiento de esto. Llegamos a la Agencia del Ministerio Público. Hay criterios locales, Ciudad y Estado de México. Ojalá por acá en los comentarios nos dejen de dónde nos escuchan y si los comparten en sus entidades federativas, al menos el Estado y Ciudad de México, te acreditan tu especialización si no tienes la cédula con un diplomado de mínimo, ahorita ya le subieron a 180 horas, todavía hasta el año pasado eran 120 horas, diplomado de 180 horas al menos en línea, pero por una institución educativa que tenga el REBOE de justicia penal para adolescentes. Y aquí viene un gran problema, porque muchos plataformas de internet, colegios de abogados, centros de difusión de conocimientos jurídicos, pues hacen diplomados, hacen talleres de adolescentes, pero no tienen el REBOE. Entonces, atendiendo a este criterio, insisto, local, que aparte de hacerles de su conocimiento no tiene ningún sustento en una ley, ¿no? Simplemente es una cuestión de criterios del tribunal, tanto del Estado como de la Ciudad de México, que dicen, pues yo necesito al menos un diplomado, si quieres tú en línea, pero diplomado por 180 horas, pero el gran problema es que sea expedido por una institución educativa que traiga el REBOE, ¿no? Entonces, son pocas las instituciones que tenemos REBOE. Aquí en el Centro de Investigación y Capacitación Judicial, claro que lo tenemos desde hace 2 años, y, por ejemplo, un curso de SICAJU o un diplomado de SICAJU de estas 180 horas les pudiera servir para el tema de la especialización, pero lo que siempre les digo, un curso o un diplomado, ¿cuánto te va a durar? 8 meses para alcanzar esas 180 horas, 8 o 9 meses, pues mejor te sumas 3 más y ya sales con la especialidad, ¿no? Y aquí la ventaja con nosotros es la otra forma que la Corte ha reconocido para acreditar la especialización, que es cédula profesional. Aquí obtienes título de especialista y que evidentemente te va a dar los derechos para tramitar tu cédula profesional de especialista en justicia penal para adolescentes. Que eso te da una gran ventaja por sobre todos los demás, porque los estudios, cuando tú acreditas tu especialización con estudios, con constancias, con certificaciones, estas tienes que estarlas actualizando cada año o cada periodo. Con la cédula no. La cédula ya no tienes que actualizarla. ¿Por qué? Pues porque como tal ya es una patente de especialista en justicia penal para adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, regresando al tema de que llego a la Agencia del Ministerio Público, si tienen estos cursos pueden acreditar su especialización. Yo siempre les digo que sean combativos, que sean... el conocimiento es poder a final de cuentas, ¿no? Y si ustedes conocen todos estos criterios de la Corte para entender lo que es la especialización, pues sí pueden aferrarse a que les nombren o que se les conceda el nombramiento como especialistas. ¿Por qué? Porque entramos a un tema del interés superior de la niñez.
Contrario a lo que normalmente se entiende, más en materia civil y en materia familiar, el interés superior de la niñez, que lo conciben como el proteger al máximo los derechos del menor de edad, en adolescentes, bueno, no adolescentes, sino que no es solo eso, porque la observación general número 14 del Comité de los Derechos del Niño, las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño son opiniones, son observaciones que el Comité de los Derechos del Niño realiza a los estados que firman la Convención de los Derechos del Niño. Estas observaciones generales son vinculantes. ¿Y de qué tratan estas observaciones generales? Hagan de cuenta que el Comité de los Derechos del Niño visita a los estados que firmaron esta convención y pone atención o revisa si se están cumpliendo o no se están cumpliendo los derechos. Entonces, dependiendo de ese análisis que hace el Comité de los Derechos del Niño, ellos emiten observaciones generales. Y estas son como, la convención dice esto, pero lo que realmente quiere decir la convención es todo esto. Y te hace como un mini protocolo o un manual de específicamente un derecho, ¿no? Y le citaba anteriormente la observación general número 24. La observación general 24 se ciñe respecto al artículo 37 y al artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño, que habla de garantías judiciales. La observación general número 14 nos habla del interés superior de la niñez. Como tal, el interés superior de la niñez en la Convención de los Derechos del Niño está en el artículo 3, si me recuerdo. Sí, el 3, porque aquí en la Constitución está en el 4. Entonces, esta observación general número 14 te hace un análisis únicamente del artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño y te explica qué es el interés superior de la niñez o qué debe de entenderse por el interés superior de la niñez. Y aquí nos dice que el interés superior de la niñez es un derecho sustantivo, es una regla de trato procesal o norma de procedimiento, pero aparte es un principio interpretativo, ¿no? Entendemos esta última que cuando hay colisión de derechos, cuando en un procedimiento se enfrentan dos derechos, ¿a cuál le vas a dar más valor si ambos son derechos humanos o ambos son derechos fundamentales? El interés superior de la niñez se finca como esa cuestión de balance o esa cuestión de a cuál derecho le vas a dar más peso. En cualquiera de estos dos, que tu resolución como juez intervenga una vulneración al derecho del niño o a los derechos de los niños, aunque no sean parte en ese procedimiento o en ese litigio, tienes que resolver a la que le afecte menos al adolescente o a la que le afecte menos al infante. Entonces, este tema del interés superior de la niñez, aquí con la especialidad, se vuelve también un tema muy, muy interesante y muy amplio, porque tenemos que entonces hablar ya de 3 vertientes. Pero regresando al tema del nombramiento, para no marearlos y no perdernos. Les decía yo de la segunda vertiente, el interés superior de la niñez, que es regla de trato procesal. ¿Qué es regla de trato procesal o norma de procedimiento? Que la opinión de los adolescentes es vinculante para las autoridades. Es decir, la opinión de los adolescentes dentro del sistema integral y dentro de cualquier otro procedimiento, ya sea judicial o administrativo, debe ser tomada en cuenta. Ojo, no quiero decir que se haga lo que dicen los adolescentes, pero sí el juez tiene que tomarla en cuenta y al momento en que él resuelve tiene que decir, sí te doy la razón por esto o no te doy la razón a pesar de que me dijiste esto. Entonces, en un nombramiento, si tú eres licenciado en Derecho, si el adolescente te nombra, si el adolescente al preguntarle, y es más que la autoridad le diga, oye, ¿sabes qué, adolescente? Este abogado no tiene la especialización, no cuenta con su diplomado de SICAJU, no cuenta con la especialización de SICAJU, para mí no tiene la especialización. Yo te pregunto, si aún así quieres que te represente, si el adolescente dice que sí, el juez tiene que hacer lo que dice el adolescente. ¿Cómo va a salvaguardar ese derecho? Va a lo mejor el juez o el Ministerio Público te tiene que dejar nombrar, pero va a tomar una salvedad. ¿Cuál es esa? Que a lo mejor te va a nombrar junto con el defensor público. ¿Por qué no puede negarte así de tajo el tema de que te nombres como defensor? Porque sería, primero, vulnerar el derecho de defensa, ¿no? Recordemos que ya la Corte se ha pronunciado respecto al derecho de defensa en sus dos aspectos, el material y el formal, que no solamente es que seas licenciado en Derecho, sino que debe ser escogido libremente por el representado. Entonces ahí si el juez o el Ministerio Público le coarta ese derecho de escoger libremente a su defensor, pues estaría vulnerando derechos fundamentales. Y segundo, el tema del interés superior de la niñez. Si el Comité de los Derechos del Niño te dice que el niño puede opinar y puede tomar decisión en su procedimiento, tienen que dejarte nombrar a petición de que el adolescente quiere que tú seas su abogado.
Entonces, por ahí, igual si me mandan un mensajito en Facebook, les comparto los nombramientos que anteriormente hacía con esa vertiente del interés superior de la niñez para que en la sede ministerial o en el juzgado les permita nombrarse y hacer actos de investigación, ¿no? Bueno, ya una vez que pasan, se nombran con el adolescente en teoría no debe de estar en galeras, debe de estar en espacios libres, dice la ley, ¿no? Aquí las agencias del Ministerio Público, por ejemplo, del Estado de México, al menos Chalco y Tlanepantla, que son como las más nuevas o las que se hicieron después de la implementación del sistema, no tienen galeras, tienen como especies de salas de espera, cubiertas con cristales, y ahí tienen a los adolescentes, o a veces los tienen ahí en la oficina de policía de investigación, pero como tal no en galeras, ¿no? De todos modos están restringidos de su libertad, pero bueno, se les da ese espacio pues medianamente bonito para que no digan que están en un lugar que no es adecuado para ellos, ¿no? ¿Qué actos de investigación podemos hacer? Todos los que se nos ocurran, como defensores o como asesores jurídicos, todos los actos de investigación que sean en beneficio de los intereses que representamos, podemos hacerlos. Recuerden que ya se acabó esa circunstancia de que solo el MP hacía investigación, de que solo el MP hacía carpeta de investigación. Nosotros defensores, nosotros asesores jurídicos también podemos hacer entrevistas, podemos traer un perito particular, podemos hacer actos de investigación y después ya nada más incorporárselos por escrito al Ministerio Público o en su defecto solicitarle, por ejemplo, si requerimos cámaras de C4, de C2, dependiendo de donde se encuentren, eso sí hay que solicitárselo al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que él gire los oficios, ¿vale? Entonces, cuando requiéramos auxilio de autoridad, obviamente tendríamos que recurrir al Ministerio Público, pero si son actos de investigación consistentes en extracción de cámaras particulares, por ejemplo, yo lo hago por mi voluntad, obviamente con cadena de custodia, con el registro de trazabilidad y todo eso. Cuando son fotografías, cuando son publicaciones de redes sociales, cuando es toda esa circunstancia, lo podemos hacer nosotros y después lo aportamos, ¿no? Llegamos a la audiencia. ¿A qué hora acabamos? Necesita. Estamos revisando el tiempo. Ok, vale. Vamos a terminar con el tema de audiencia inicial, que era propiamente el tema de esta circunstancia, pero es importante que ustedes conozcan todo este tema. Fíjense que en Sicajo ya vamos por 8 generaciones de especialistas de justicia penal para adolescentes. Al menos han egresado ya 4, ¿no? 4 generaciones ya tienen su título de especialistas, pero luego nos enfrentamos con este tema. Al ser adolescentes un segmento privado o que la privacidad rige en el tema de las audiencias y demás, no hay tanto material en internet de adolescentes, porque incluso nosotros, postulantes, nos meteríamos en un problema al reproducir este tema de adolescentes. ¿Por qué? Porque todas las audiencias en adolescentes, por regla general, son privadas. Entonces, si nosotros las hacemos públicas, estamos ahí incurriendo en una responsabilidad, ¿no? Entonces, es a veces complicado pues que alguien te diga cómo se hace, ¿no? Tienes un detenido y luego cómo llegas al Ministerio Público, cómo te enfrentas al Ministerio Público o al juez para las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, otra de las garantías que rigen la detención es una persona de confianza y persona de acompañamiento. El artículo 42 de la Ley Nacional nos dice que desde el inicio del procedimiento de adolescentes debe de estar acompañado de su representante legal y de su persona de confianza. Ojo, son personas totalmente distintas. El representante legal va a ser normalmente padre, tutor o quien ejerza en esa circunstancia. La persona de confianza es cualquier persona mayor de edad que sea un apoyo moral en el adolescente, que sea alguien en el que el adolescente decida libremente y que diga yo quiero que me acompañe él en mi procedimiento como una contención emocional. ¿Vale? Entonces acá es una figura importante porque a veces las autoridades dicen, no, pues es que ya está el papá, él hace las veces de persona de confianza. Perdón, señor juez, pero es que el adolescente tiene años que no veía a su papá. De hecho, con quien viviera, con el abuelito, ¿no? Entonces, representante legal en esa circunstancia pudiera ser el papá, pero la persona de confianza pudiera ser el abuelito, pudiera ser la tía, pudiera ser el primo, ¿no? ¿Qué se requiere para ello? Que esa persona mayor de edad y que el adolescente lo nombre con esa persona de confianza, ¿no? Entonces, en adolescentes tenemos un catálogo que es el del 164. En el artículo 164 de la Ley Nacional vienen los delitos graves, por así decirlo, es decir, vienen los delitos que van a meritar internamiento. Ojo, que van a meritar, no que se va a imponer. En adolescentes no tenemos internamiento automático u oficioso.
En adolescentes siempre tenemos un internamiento justificado, ¿va? Y ese catálogo, ¿para qué nos sirve? Si tú eres un adolescente del segundo y tercer grupo etario que está siendo investigado por ese catálogo del 164, sí o sí te van a llevar ante juez de control para tu audiencia inicial. Si estás siendo investigado por delitos que no están en ese catálogo, te tienen que dar tu inmediata libertad en el término de las 36 horas, como habíamos señalado anteriormente, ¿no? Entonces es bien importante que tengan presente grupo etario del adolescente investigado y catálogo del 164, para empezar a dar un panorama como más real a las familias que nos consultan, ¿no? Llegamos a una audiencia inicial, cambia incluso en la individualización. La individualización en las audiencias de adolescentes, tú tienes que individualizarte con tu calidad de licenciado en Derecho, pero además con tu calidad de especialista. Y aquí ya va a depender cómo acreditar la especialización, ¿no? Señoría, ¿y para qué tal mi especialización en este sistema? Cuento con el curso tal, con la constancia del diplomado en línea, tal, tal, tal. Y ahí también cambia un poco la individualización, ¿no? Comenzamos la audiencia, el Ministerio Público va a hacer el debate del 146, flagrancia. Como defensa, por ahí siempre se ha dicho aquí en SICAJU que hay un libro muy importante y fundamental para la práctica, creo, de cualquier abogado, que es el del maestro Eduardo Robles Carrillo, ¿no? Práctica forense del sistema acusatorio, algo así se llama, que ya tiene un montón de años con nosotros, pero que sigue siendo una guía, y más para las personas que no tienen tanto trayectoria, es una guía práctica para el tema de audiencias. Entonces, por ejemplo, él nos dice, ¿qué se debe debatir en una audiencia de control de detención? Flagrancia, retención, razonabilidad, y por ahí creo que toca el tema de violación a derechos fundamentales, ¿no? Flagrancia, pues bueno, ya lo abordábamos un poquito inicialmente. Acuerdos más bien, formalidades de retención, todo lo que les decía, todo lo que reviste a la detención, la demora injustificada, registro nacional de detenciones, a pesar de que en adolescentes estén prohibidos los registros, es decir, en adolescentes no hay antecedentes penales o no se genera un registro que perjudique de manera futura a los adolescentes, pero sí hay un registro nacional de detenciones. ¿Por qué hay un registro nacional de detenciones? Porque el 16 constitucional te dice que cualquier persona que sea detenida se le va a señalar un registro nacional de detenciones. Entonces, deben checar también el registro nacional de detenciones. El artículo 40 de la Convención de los Derechos, el artículo 40 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes nos habla de lo que en adultos entendemos como el acuerdo de retención. El acuerdo de retención y de verificación de flagrancia, en adultos, ¿por qué se vuelve trascendental? Porque es el acuerdo en el cual el Ministerio Público le dice al detenido por qué está detenido, por qué delito, la hipótesis de flagrancia e incluso a veces quiénes son sus acusadores, ¿no? ¿Por qué es importante que eso lo sepa una persona detenida? Porque el 20 constitucional, apartado A, no recuerdo ahorita la fracción, pero te dice que como un derecho fundamental del imputado es que sepa los motivos de su detención. Entonces, en las carpetas de investigación de adultos siempre debe de existir este acuerdo de retención y aparte debe de estar la constancia de que se la notificaste al imputado. En adolescentes es lo mismo. En adolescentes ese acuerdo de retención se motiva en el 40 de la Ley Nacional y ahí te dice que un derecho de los adolescentes es saber el motivo por el cual está siendo detenido. Entonces, si no está ese acuerdo o si está, pero no está notificado al adolescente, obviamente es otro argumento para el control de detención, ¿va? Entonces, pasamos el debate de control de detención. Si califica legal la detención, pues bueno, continuamos al tema de formulación de imputación. Si no califica la detención, ¿qué podemos hacer? Aquí mucho ojo. Yo siempre les digo que hagamos debates de nulidad. Los amigos del Estado de México, bueno, y ya también la ciudad van a entender los famosos plan A, plan B, plan C, que a veces tiene Fiscalía. Si nosotros hacemos un incidente de nulidad, podemos nulificar los datos de prueba que están en la carpeta y obviamente impedimos que Fiscalía haga posteriormente una investigación con esos mismos datos. ¿Cuándo va a proceder la nulidad? Cuando se declara ilegal la detención por vulneración a derechos fundamentales del adolescente. Si califica de ilegal la detención porque el MP expuso mal, porque el MP no dijo un dato de prueba, porque el MP cambió la hipótesis de flagrancia, por circunstancias, digamos, de forma que no afectan como tal un derecho fundamental del adolescente, ahí no vamos a poder hacer incidente de nulidad.
porque como tal se decretó una libertad, se decretó una ilegal detención, pero no propiamente por una vulneración a derechos fundamentales. Pero cuando sí entra el tema de que sí se vulneraron derechos fundamentales, de estos que les comentaba al inicio, todas estas garantías que tiene el adolescente del 38, si se vulneró alguna de ellas, pues obviamente todo lo que emane de la detención ilegal o de la retención ilegal del adolescente, pues va a ser ilícito, ¿no? Por la famosa regla de exclusión probatoria. Entonces, si se califica de ilegal por violación a derechos fundamentales, vamos a nulificar todos los datos de la carpeta. Después de ello sigue la formulación de imputación. Es el primer momento que el adolescente tiene para declarar ante el juez. Aquí también mucho ojo, un adolescente, y esto sí les pido que lo difundan, un adolescente no puede declarar en sede ministerial. ¿Por qué les pido que lo difundan? Porque de repente las autoridades lo están volviendo en criterio. El artículo 45 de la Ley Nacional te dice que cuando un adolescente investigado haya platicado con sus papás, haya platicado con su abogado y esté en decisión, o más bien él tome la decisión de hacer una declaración, no podrá hacerla en sede ministerial. No puede declarar ante el Ministerio Público. Tiene que hacerlo ante el juez. Inicialmente, lo que siempre platicamos en clases, les digo, yo lo veo como una restricción al derecho de defensa, porque entonces no me dejas defenderme desde sede ministerial. Tengo que esperarme a que me formules imputación o que me lleves ante el juez para efectos de rendir mi declaración. Sí, pero también lo es que podemos hacer actos de investigación con control judicial. Imaginemos que tenemos un adolescente en flagrancia, que se están corriendo las 36 horas para efectos de que el MP judicialice, y yo como defensa puedo pedirle al Ministerio Público, o yo como defensa ya con la calidad acreditada, pedirle al juez de control una audiencia para que recabe la declaración de mi representado. Entonces, ese es un punto que la ley prohíbe. La ley es clara en decir un adolescente no puede declarar en sede ministerial, pero en algunas entidades federativas lo están haciendo como criterio. Incluso se atreven a decir, no, pero es que aquí sí se permite. ¿Pero por qué lo permite si tienes una ley nacional que regula toda la República Mexicana? Entonces, eso sí es muy importante que sepan, que un adolescente no puede declarar. ¿Qué pasa si un adolescente declara en sede ministerial? Pues que esa declaración es ilícita, porque está prohibida por el 45 de la Ley Nacional, por el 40 de la Convención de los Derechos del Niño y por la Observación General número 24 del Comité de los Derechos del Niño. Entonces, son leyes supremas que evidentemente están por encima de meros criterios, ¿no? Bueno, entonces la formulación de imputación, ahí declara. Los términos para la vinculación a proceso son los mismos, puede resolverse en ese momento, en 72 o en 144 horas. De igual manera podemos ofrecer o no medios o datos de prueba en la duplicidad. Acuérdense que eso no es obligatorio. Va a depender de la estrategia de defensa que tenemos. A veces, y me ha pasado en Ciudad de México, no nos quieren dar la duplicidad hasta que no le dices al juez qué pruebas vas a ofrecer. Y te dice el juez, señor abogado, pero usted tuvo la audiencia, la carpeta un mes antes, ¿no? Usted ya tuvo que haber venido a esta audiencia con sus pruebas. Y la primera es, sí señoría, pero para empezar es un derecho de mi adolescente. No es una cuestión de forma del proceso. Es un derecho de mi adolescente decidir en qué momento quiere que se resuelva su situación jurídica. O dos, sí tengo la carpeta desde hace 6 meses, pero el problema es que el día de hoy me formuló imputación Ministerio Público. Y por ejemplo, si estamos hablando de delitos, que son estos que tienen varias hipótesis, pues hay que esperarnos a escuchar primero la hipótesis que va a intentar acreditar el Ministerio Público, ¿no? Si no sabemos cuál es la hipótesis de la formulación de imputación, aunque tengamos la carpeta 5 años antes, pues no vamos a saber o planear una estrategia de litigación porque no sabemos en qué hipótesis es la que pretende acreditar el Ministerio Público, ¿no? Entonces, es un derecho fundamental y no están obligados a decirle en ese momento al juez qué actos de investigación van a pedir. Obvio, cuando se requieran auxilios judiciales, cámaras, oficios a hospitales, oficios a centros preventivos y demás, pues bueno, ahí aprovechen esa oportunidad para solicitarlos, pero si no, pues no pasa nada, ¿no? La vinculación a proceso se resuelve igual, se hace manifestación del Ministerio Público, la réplica de la defensa, la contrarréplica y demás. Y llegamos al tema de medidas cautelares. Si vinculan a proceso a nuestro representado, hay debate de medidas cautelares. Se siguen los mismos, se aplican de manera supletoria el 153, 153, 168, 169 y 170 del Código Nacional. ¿A qué me refiero con esos artículos? Objeto de las medidas cautelares. ¿Para qué sirven las medidas cautelares? Para 3 fines. Que venga al proceso, que no obstaculice y que se proteja a la víctima y a los testigos. Las características de las medidas cautelares, necesidad, proporcionalidad, también se aplican evaluaciones de riesgos procesales en adolescentes.
Por ejemplo, si ustedes van a duplicar y no hay evaluación de riesgos, ahí pueden solicitar que se gire oficio a la unidad de medidas cautelares para que haga evaluación de riesgos. Y los últimos, los riesgos procesales, ¿no? ¿Cómo se acredita el 168? El riesgo de sustracción, riesgo de obstaculización y riesgo para la víctima. Son los mismos riesgos procesales, pero ustedes como gestores jurídicos tienen que adecuarlos al modelo del sistema penal para adolescentes, ¿no? No podemos, y yo he escuchado en un sinfín de debates, que el MP me dice que hay un riesgo de sustracción porque el adolescente le exhibe comprobantes de domicilio, pero ninguno está a su nombre. Pues obviamente no, porque el adolescente no tiene capacidad para contratar luz, para contratar teléfono, ¿no? Ningún comprobante va a estar a su nombre, pues justo no. Pero con que acreditemos un domicilio, y acuérdense que aquí hay un debate muy importante, un tema que se está perdiendo en el debate. ¿Quién tiene la obligación de demostrar riesgos procesales? El Ministerio Público. ¿Quién tiene que acreditar que ese domicilio no existe, o que ese domicilio es falso, o que ese domicilio no está bien identificado? El Ministerio Público. Sin embargo, llegábamos a veces al debate y el MP dice, pues es que la defensa no acreditó el domicilio. Caray, pero tú no has acreditado que es falso, ¿no? Entonces, ahí se viene esa circunstancia, ¿no? Ya para terminar, amigos, porque si no se va a hacer más largo este podcast, vinculan a procesos, se señalan medidas cautelares, insisto, se siguen los mismos ejes de riesgos procesales y el tiempo de investigación complementaria. A diferencia de adultos, aquí cambia. En 6 meses que son adultos, acá cambian a 3 meses para la complementaria, ¿sale? Y esos 3 meses es el máximo que se tiene de investigación complementaria. Las partes podemos solicitar prórrogas de investigación complementaria, pero solamente podemos pedirla una vez y por 30 días máximo. No se puede exceder de esos 30 días. Entonces, son puntos importantes que tienen que ustedes verificar en el litigio de justicia penal para adolescentes. Por aquí en el Centro de Investigación y Capacitación Judicial, pues bueno, tenemos la maestría, tenemos la especialidad, invitándolos a nuestros próximos grupos que se aperturarán en agosto. Y pues también por ahí se vienen cositas interesantes. Estamos planeando hacer con todo la planilla de docentes que tenemos aquí en Sicaju un libro práctico en este tema de guías de cómo litigar, ¿no? En justicia penal para adolescentes. Creo que es algo que falta en el tema de la bibliografía jurídica. Y pues ya, me despido, amigos. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Le intentaré dar respuesta a todos los comentarios que nos pongan. Y pues ya saben, Sicaju en todas las redes sociales, Jesús Mogollán, abogado penalista, también en todas las redes sociales me encuentran. Y pues muchísimas gracias, ojalá esta información les haya servido para sus felices audiencias. Los quiero mucho, los quiero ver triunfar y nos vemos pronto. Hasta luego.